Entonces, hermano, yo en mi ignorancia, luego que se acerca esta persona cercana a mi vida, me dice, vamos a llevarte a un lugar que ahí te van a ayudar. Resulta que al lugar que me llevan es un tipo que trabaja con el mismo diablo, era un sacerdote de Satanás. El tipo era un hombre que navegaba en niveles espirituales del ocultismo de una manera extraordinaria. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí vi cosas que nunca he visto a un simple brujo hacer cosas como esta. Este hombre, para él era fácil, él iba a Haití ahí a comprar demonios, a darme la vela para que la tiren cruz de camino en los Carrefour, cruz de camino, porque en esos Explícanos qué es cruz de camino. Cruz de camino son calles que tienen forma de cruz. Okay. Entonces, esas brujerías se toman para lanzarla ahí con la cualidad de que esos demonios que están ahí en ese cruz de camino puedan romper o puedan hacer un trabajo, darle fuerza al trabajo de la brujería en lo cual se está haciendo. Dios bendiga este espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Miguel. Este muchacho, después de haber sido firmado por un equipo de Grandes Ligas, entonces transcurre en la hechicería buscando otros recursos. Y hoy tenemos un testimonio impactante de pelotero, de haber sido firmado a invocar y buscar las cosas que no vienen de parte de Dios, como la hechicería. Miguel. Para mí es un placer, hermano Starling, estar en tu plataforma. Es más que una bendición, hermano. Miguel, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Porque vemos tu físico. ¿Tú llegaste a ser pelotero? Bueno, yo fui un joven que siempre desde niño fui entusiasmado con la cosa del béisbol. Me llamó mucho la atención. Desde niño mis padres me educaron en este deporte. Fue un deporte que llegué a amar de corazón. Me entregué mucho en lo que es la práctica y la disciplina deportiva. Y llegué a un tiempo que pude lograr alcanzar y lograr la meta que es de todo beisbolista que ama el béisbol. Su anhelo es poder lograr firmar por un equipo de ligas mayores. Entonces ese era como mi sueño, mi meta, es el sueño que seguía. Y creo que como todo deportista anhela como alcanzar la grandeza en lo que se propone. ¿Te lograron firmar? Resulta que me empecé a preparar en lo que es el área para una proyección, para una firma. Y cuando logro prepararme, hermano Starling, ya para firmarme, recuerdo que donde inicia todo, para entrar a lo que es la perspectiva espiritual, sin un conocimiento, sin saber quién era Dios y sin saber tampoco qué eran las tinieblas, porque no era una persona, sí creía que sabía que existía un Dios, pero no creía como que existía un mundo espiritual, estaba aéreo, hermano. Y resulta que en las cosas de lo que es el béisbol, las cosas me fluían bien. Llevaba una proyección para ser un pelotero de Grandes Ligas. Y recuerdo que en una ocasión desde un campo me enviaron una agua para la suerte. Y ya mi tiempo de yo firmar, porque ya estaba ready, estaba preparado para una firma profesional y jugar béisbol de manera profesional. Pues entonces, como yo pensaba que las cosas de Dios fluían así, me dijeron que yo me podía untar esas aguas, empecé a untarme esas aguas, y luego llego a tener lo que es una firma con un equipo llamado Detroit, que es de la Grandes Ligas, y ahí empecé a jugar las ligas menores. ¿Qué tú eras? Yo era lanzador, pitcher. Y llegué a firmar en el 2011 con un contrato de $31,000, ya que el manager que tenía me hacía muchas ofertas por la velocidad en la que lanzaba, que era alrededor de 94, 95 millas, con 18 años.
siempre tenía como una exigencia muy elevada, era muy, muy ambicioso. Y yo recuerdo que yo filmé cuando me empezaron a ver los scouts, en el peor escenario que pude yo dar en mi vida. Me hicieron una oferta y dijeron, así como él está, le damos 31. Si nos lo trae en 15 días, tirando mejor ahí $200,000. Y yo hablé con mi padre, y mi padre y yo fuimos de manera como escondida. Mi padre llamó al manager, si tú no lo firmas, lo firmo yo. Y así pude firmar el contrato con ellos. Y luego de ahí empecé a jugar béisbol de manera profesional y empecé a incentivarme en lo que era el béisbol. Luego de ahí, hermano Starling, veo que todas las cosas empiezan a salirme mal. Ya nada me empieza a salir como de manera correcta, ya mi brazo se empieza a traer dolencia, empiezo a lesionarme del hombro, empiezan a pasarme ya lo que para mí yo creía que era una bendición, se empieza a convertir en un tormento para mí, en algo que ya yo no era feliz. Entonces cada día, como era lo que yo amaba, lo que yo quería, cada día yo lloraba en mi cama cuando me iba mal. Y yo le decía a Dios, sácame de este lugar, porque lo que yo pensé que era de bendición se está convirtiendo en algo de maldición. Porque, hermano, mira, antes de yo ir a eso, yo recuerdo que hay una anciana, no recuerdo mucho el nombre de ella, pero la bendigo en el nombre de Jesús, porque cuando estaba en su casa, ella se encargaba de predicarme la palabra, de llevarme a la iglesia, a mí, a otros compañeros, de enseñarnos quién es Dios. Pero solo yo iba a la iglesia por escuchar. ¿Pero qué pasó? Porque tú dijiste que antes de la firma tú habías consultado a la brujería o algo. No, antes de la firma solo me enviaron como unas aguas para la suerte. Para la suerte. Es decir, como agua para tú frotártela, para que te vaya bien. ¿Todavía tú no habías consultado a brujo? No hubiera consultado, nunca hubiera ido a ninguno de estos lugares. Luego de esto, resulta, hermano, que ya lo que para mí yo pensé que era una bendición se convirtió como en una maldición, porque me estaba haciendo infeliz. Me iba de mar en peor, mal. Al principio, cuando no estaba en ninguna de esas cosas, las cosas iban bien fluyendo. Entonces, cuando entré a entrar en estas impurezas, que ahora entiendo que son impurezas porque tengo un conocimiento y navego en lo que es el área de la liberación, luego empiezo como a flaquear, a irme todo de mar en peor. Luego llega un momento que me dejan libre. La agencia de la pelota. Ajá, me dejan libre. El equipo decide ya no tenerme ahí como su recurso. Ya luego yo llego a mi casa frustrado, lloro, lanzo el guante, lanzo los artículos que yo utilizaba para jugar béisbol. Y ya como que mi sueño como que ya no tenía como esa pasión ya de no jugar. Luego que esto sucede, hermano Starling, pasa un tiempo largo, se acerca alguien a mí y me dice, vamos a prepararte porque yo creo que tú puedes conseguir un contrato con la liga japonesa. Él empieza como a motivarme, yo empiezo como a rehabilitarme. Cuando voy con mi padre al médico, me encuentro con el hombro, el manguito rotador desgatado, un desgarre en el hombro y un desgarre detrás del hombro. Es decir, me cabían como 3 operaciones en una. Luego de esto, la doctora dice, bueno, para él, que su brazo quede bien y él pueda lanzar bien, sin molestia, sin dolor, porque cuando yo lanzaba era un dolor que hasta las lágrimas se me salían. Entonces, bueno, vamos a operarlo si él quiere. Yo dije, yo te por la opción, yo no me voy a operar. Mejor prefiero quedarme así, me doy terapia, a ver qué se puede hacer, porque como que le temía eso. Luego de esto se me Porque tu objetivo era volver otra vez a Grandes Ligas. Claro, volver para poder lograr mi sueño. Bien. Luego de esto se acerca a mí
una persona muy cercana, familiar, me reservo el nombre por ética, ya hoy en día esa persona hoy le está sirviendo a Dios, y me dice, vamos a llevarlo a un lugar. Pero también estando dentro filmado, llegué a visitar, porque todo me salía mal. Luego de esto, ya de que no estoy, ¿Por qué tú visitabas? los brujos empecé a visitar. Ajá. Ok. Luego que ellos hablaban, me hablaban de mi futuro, empezaban a decirme cosas que yo vivía, yo dije, bueno, al parecer como que Dios está metido aquí en el asunto porque tienen cosas de Dios, porque el objetivo de un brujo es tratar de traer una confusión y de que tú entiendas que ellos también usan la fuerza de Dios, la luz, y no es así, estamos bastante claros. Entonces, hermano, yo en mi ignorancia, luego que se acerca esta persona cercana a mi vida, me dice, vamos a llevarte a un lugar que ahí te van a ayudar. Resulta que al lugar que me llevan es un tipo que trabaja con el mismo diablo que Dios reprende. Era un sacerdote de Satanás. El tipo era un hombre que navegaba en niveles espirituales del ocultismo de una manera extraordinaria. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí vi cosas que nunca he visto a un simple brujo hacer cosas como esta. Este hombre, para él era fácil, él iba a Haití a ir a comprar demonios, a ir a comprar diablos. Eso tú lo viste ahí. Eso yo lo vi, que él iba cierto tiempo a Haití a comprar ciertos diablos, ciertos demonios, para él utilizarlo para trabajar en el ocultismo. O habían veces que él iba solo a encontrarse con un cangrejo gigante, un demonio personificado como un cangrejo gigante, para él ir a buscar poder. Él le llevaba dinero y el cangrejo le ponía la mano en la cabeza y le decía, todavía tu cabeza no está preparada para recibir este nivel ni el poder que tú quieres que se te entregue. Entonces allí él empieza a trabajar, me empieza a ponerme bola caliente, montado con demonios haitianos en cabeza, empieza a hacerme rito, empieza a pasarme vela por los brazos y empieza a darme la vela para que la tire en cruz de camino, en los calfú, cruz de camino, porque en esos cruces... Explica lo que es cruz de camino. Cruz de camino son calles que tienen forma de cruz. Okay. Entonces, esas brujerías se toman para lanzarlas ahí, con la cualidad de que esos demonios que están ahí en ese cruz de camino puedan romper o puedan hacer un trabajo, darle fuerza al trabajo de la brujería en lo cual se está haciendo en esa cruz de camino. Por eso tú ves que hay muchos brujos que mandan, ve a una cruz de camino y lanza tanta vela, y yo tenía que ir a diario de madrugada, como un cristiano que se levanta de madrugada diario a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, ahí a una cruz de camino y tirar una vela con 21 pesos. Y con 7 pesos. Tú sabes que esto simboliza en el ocultismo las 7 potencias y la 21 división. Allí lo que se estaba haciendo un trabajo para mi brazo, para que cuando él pudiera hacer lo que iba a hacer tuviera un efecto. Es decir, empezó a trabajar. Es como nosotros en la fe, que cuando estamos orando para ver un resultado. Y empezamos a orar como Elías. Cuando Elías oró, ¿qué sucede? Elías empieza a orar, pero siempre el siervo le venía con una mala noticia. No veo nada. Pero nada de esto pudo detener la oración persistente de Elías. No veo nada. Elías le dijo, vuelve 7 veces 7. Pero no veo nada. Y dice la Biblia que a la 7ª vez pudo ver la mano de Dios, pudo ver una mano y pudo ver el agua como venía en un tiempo de sequía. Es decir, que también en el ocultismo la persistencia trae un resultado. Y resulta que mientras yo me estaba envolviendo allí, viendo muchas cosas, a un compañero que fue operado de su hombro por un demonio haitiano llamado Guedé, que ese demonio es un demonio plebe, perverso, que le gusta decir muchas malas palabras, y que hoy en día es un demonio que en muchas liberaciones yo me lo he encontrado orando por mucha gente.
y es un demonio malo, un demonio que le gusta la maldad. Entonces a un compañero mío Que también jugaba pelota. que también jugaba pelota, ese demonio tomó un caco de botella y le dijo, si tú eres hombre, aguanta. Y le abrió una apertura así con el caco de botella y le empezó a sacar con la mano coágulos de sangre. ¿Tú estabas ahí? Claro, le empezó a sacar coágulos de sangre y le cerró la herida con la saliva. Y quedó el brazo como si no hubiera visto apertura. Luego también llegó una mujer y fue operada a corazón abierto. Abrió también su corazón, la operó el demonio y cerró la herida con la saliva como si no hubiera visto apertura. ¿Y tú viste eso? Y todo eso se vivía, no, todo eso se vivía ahí. Y tú estabas esperando tus resultados. Yo estaba esperando mis resultados, yo tenía temor. Yo, bueno, si el de ellos fue así, ojalá que el mío no sea así. Y tú el que iba, personas que le lanzaban brujería, que no podían caminar por quitarle el empleo, quitarle, tumbarle el negocio, iban donde ese hombre que trabajaba para el mismo diablo. Luego de esto, yo ya, después de ver tanta experiencia, personas que se iban a hacer resguardo, ahí mismo lo probaba. ¿Qué edad tú tenías cuando tú entonces, porque tú perdiste te dieron de baja en tu equipo? Yo tenía 22 años. 22 años. Tú estás nuevamente consultando nuevamente a los brujos, oyendo, para ver si te restauran Mi hombro, para tú volver otra vez a jugar con un equipo de Grandes Ligas. Exactamente. Y luego yo allí hice un pacto con él. El pacto que yo iba a hacer con esos demonios era dinero por dinero. Dinero por dinero. Dinero por Cuando dinero. Cuando el brujo te ve, tú le explicas la situación tuya, por qué tú quieres que... No el de que yo llegué, él supo a que yo fui. Él no me dijo, porque hay brujos que engañan, Starling. Hay brujos que no tienen poder, pero sí hay otros que tienen ciertos niveles, que tú llegues y pisas el territorio, mi hermano, y tú tienes que decir, aquí hay una vaina sobrenatural, aquí hay algo, disculpe la expresión vaina, quizá en tu país significa otra cosa, pero aquí nos referimos como si fuera una cosa. Como si fuera una cosa. Una cosa sobrenatural, hermano. Y ese brujo sabía a lo que tú ibas. A lo que yo iba, mira, tú viniste por esto, y esto. Empezaba como si era un profeta a desglosarme la vida. Pero yo voy a trabajar contigo. Vamos a hacer esto, dinero por dinero. Entonces, cuando estoy ahí, que Pero llega... tú terminaste el asunto de la cruz del camino, porque tú tuviste Sí, que hacerlo por ¿cuántos días? Muchísimo. Por muchos meses. Te levantaba a las 4 de la mañana. A las 3 de la mañana, a las 4, a las 12, a las 2. Ya una hora que eso era solitario. Y tú agarrabas el camino. Yo iba al centro, al camino, a la cruz y lanzaba lo que iba a lanzar. Y ahí cuando los carros pasaran por arriba iban a ir rompiendo. Y cada vez que los carros iban rompiendo esa vela que le pasaban por encima, era como que en mi brazo daba un coquilleo. Él me decía, cada vez que ellos pasen por encima, por la oración que yo le hacía a la vela, ellos le hacían a la vela, se iba a ir rompiendo como la influencia que había en mí. Pero tú fuiste con un brujo fuerte. Hermano, mira, ese tipo tengo un nivel, ese tipo pasé libre, varón, mire, eso es el mismo Dios. Porque es que ese tipo tiene una influencia demoníaca tan fuerte que ahí vamos a llegar a ese punto. Muy bien, sí, sigue. A los tipos de seres que lo visitaban a él, porque las personas a veces piensan que todo es demonio, que esto. Entonces, luego llega el momento, ahí van también muchas mujeres prostitutas, mujeres que se la buscaban en cabaret, también habían Grandes Ligas, que me reservo los nombres por ética, y peloteros filmados muchísimo, a donde ese hombre hace ese trabajo, y hasta presentadora, hermano. Gente del medio, hacerse protecciones, mujeres iban con la cualidad de tener hombres millonarios, de hacerse brujería para querer buscar riqueza. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya llega el momento
También tuve que ir a cementerio, ir a varones de cementerio, entrar a cementerio y hacer trabajo allí para que pudiera darse lo mío, porque la brujería es como algo persistente, como algo que tú tienes que seguir, porque ajá, si no lo haces. Pero hay un problema, que cuando tú sigues, cada vez te va como sumergiendo en la oscuridad. Cada vez que continúa te va sumergiendo, cada vez que sigue te va sumergiendo, cada vez, y como que eso se va haciendo uno contigo, ya eso se vuelve una pasión para ti. Y tú empiezas a gastar dinero y cada vez gastando dinero en consulta, en esto. Ahora, ¿te gustaba lo que tú estabas haciendo? ¿Tú te sentías como que ya tú estabas arropado? Me gustaba, porque yo siempre es como que tenía, como yo entendí en los caminos de Dios que era mi marca. Las cosas espirituales como que me atraían, me llamaban la atención. Como ¿Tú lo entiendes ahora? Lo entiendo ahora, como que me gustaba. Yo llegué a tal punto a pensar, ya yo le voy a decir que suelte eso. De yo sé de que filmemos, yo le voy a decir que me haga como él. Un brujo así, diabólico, sobrenatural, porque es que me gusta el poder. Me gusta Y tú veías en él que él tenía poder. Que él tenía poder. Entonces yo dije, wow, me gustaría como encabezarme en esto. Pero resulta que yo fui para una cosa, pero ya él me estaba preparando para otra. Dios te estaba preparando para otra. No, él me estaba preparando para hacerme igual que él. ¿Por qué te lo digo? Porque en una ocasión que él acababa de llegar de Haití, él había un discípulo que él estaba preparando, un brujo, que le dijo, no te asustes, que hay en fiesta que tú vas a ver la serpiente, ese es el demonio tal. Cuando él llegue, no te asustes, que es fulano de tal que está llegando. Y resulta que cuando él llega, yo llego a mi casa, lo primero es que veo ese demonio que se me aparece y yo brinqué para la cama y eché un grito, ¡guay! Porque vi esa serpiente literal, mi hermano. ¿Tú lo viste? Literal, así. Yo brinqué y después busqué abajo de la cama a ver si estaba ahí. Y no estaba ahí. Cuando llego donde él y le explico, se me echa a reír. Se ríe como que él sabía, ¿no? Pero no me explicaba. Luego de esto, hermano, yo continué y resulta que continuando llega el tiempo de mi operación. Él empieza a introducirme 3 agujas, pero 3 agujas sin hilo. Y las 3 agujas las pone paradita y luego en la hiere, así la hunde. Las 3 agujas empezaron a operarme el hombro. Cuando yo voy donde al médico, mi papá se impresiona. El hombro estaba sano. No había desgarre, no había desgaste. Todo estaba bien, sin tener que abrirme el brazo. Eso como que me impactó a mí. Y yo dije, wow, pero quizá hay algo que Dios se mueve, porque eso es algo sobrenatural. Pero yo aéreo no sabía lo que era el poder del ocultismo, no sabía lo que era el poder de la luz. Resulta que luego de allí sigo haciendo un sinnúmero de cosas. Siempre me sentaba en el altar con él. Veía cuando los demonios llegaban a cabeza de él. Veía cuando ángeles caídos también se manifestaban. Tú sabes que la Biblia, cuando habla de demonio, se especifica de demonio. Y cuando habla de ángeles caídos, está hablando de otra especie. Es decir, los demonios se encuentran desde la perspectiva bíblica, de una perspectiva como en un misterio, como son una identidad, como que se queda en algo oculto, como algo misterioso que no arroja tanta luz de lo que los demonios. Pero en la Biblia hace referencia a los ángeles caídos. Hoy en día mucha gente le dice no, que son demonios, que son los mismos, pero la Biblia hace diferencia de los dos. Si no pusieran que todo fuera demonio, pero la Biblia hace 2 diferencias. Tú ves que tú te pones a escribir qué significa ángel. La palabra ángel, tú lo que vas a encontrar en su contexto, un mensajero. Un mensajero. Un mensajero, pero la Biblia hace 2 diferencias. ¿Y tú viste ahí cuando tú estabas con él, tú veías los demonios? No, veía cuando se iban a llegar. Mira, cuando llegaba un ángel caído,
Porque no es lo mismo un demonio que un ángel caído. Un ángel caído llegaban ahí. Cuando un ángel caído visitaba, que a él no le gustaba que fueran esas entidades, porque a veces... ¿Cómo tú lo sabías? ¿Por qué lo decía? No, porque el territorio empezaba a temblar. Y todo el lugar y la casa donde él vivía empezaba a temblar. Y los huesos empezaban a estrellarle. Él decía, a mí no me gusta. Él tenía que amarrarse pila de cosas y hacer pila de cosas para él poder soportar esa fuerza. Y él me decía que, así mismo como en la liberación, que un ángel caído no puede poseer un cuerpo, porque es una energía muy fuerte. Él tenía un conocimiento pleno del mundo espiritual. Un ángel caído se le ponía al lado y le tomaba la conciencia. Igual que un profeta, que dice la Biblia que hay ángeles ministradores a la disposición del hombre. Un ángel profético que está ahí, lo que va a tomar tu conciencia y te va a susurrar, te va a hablar. Así mismo era el ángel cuando llegaba al territorio. Eso parece como a las películas de Hollywood, el ángel bueno y el ángel malo que están ahí. Así mismo. Entonces, cuando ese ángel caído llegaba al territorio, mi hermano, eso era un terror, eso era un temor. Y él quedaba cuando ya se iba como que se estaba muriendo, sin fuerza. A él no le gustaba que esa entidad fuera, porque eso era una fuerza, que eso era como si él se estuviera muriendo. En fin, tú estabas ahí, ya tú eras como parte de él. Como parte de ahí, ya yo paraba ahí, vivía ahí, comía ahí. Tú fuiste operado del hombro. Exactamente. Él te operó, el demonio. El demonio en la cabeza del bebé. En la cabeza. Ahora bien, ¿qué pasó después de esa operación? Después de esa operación, él siguió haciéndome más trabajo, yo seguía yendo a cementerio. ¿Y tú no volviste a la pelota? Yo me movilizaba mucho con él, sí, continuaba jugando y nunca salía de lo que era una molestia. A pesar de que estaba sano, yo, ¿y qué tanta diablura que hay que hacer? Y ya llegaba un momento que yo decía, cualquiera vende el alma ya. Una pregunta, Miguel, ¿tú visitabas el cementerio también? También visitaba el cementerio y ahí prendía velas. No hacía trabajo de que tan fuerte, pero sí prendía velas, sí la llevaba al cementerio, sí la ponía en algunos lugares. Llegué a poner una donde había un lugar donde alguien estaba ahí enterrado, pero nunca la vela tenía que permanecer aunque le diera la brisa sin apagarse. Y de que yo iba que la prendía se apagaban de una vez. Pero tú estabas bien profundo ya. Ya yo estaba entregado, mi hermano. Yo llegué en ocasiones a llevarme vela a mi casa, que yo la prendía y la vela no le quedaba ni la cera, desaparecían, ni la mecha, mi hermano. Que yo al otro día y la vela, y le preguntaba a mi mamá, a mi abuela, y la vela. Pero ya tu familia sabía que tú estabas ya... Que yo estaba ahí ya en eso profundo ya. Entregado, mi hermano, a eso. Porque hay una brujería, que es una brujería que mucha gente lo practica. Que es la magia blanca. Es lo mismo. Pero lo tuyo era un nivel ya más profundo. Más profundo en la brujería. Era un nivel ya de invocaciones, de entidades. De entidades fuertes. Yo después llegué ya a tal punto que yo oraba con los demonios. Yo le oraba a ellos, los clamaba, hablaba con ellos. Porque ya tú sabías los nombres de los demonios. Ajá, yo hablaba con ellos. Llegó un momento que me dijeron, ¿tú quieres que Dios te escuche? Sube a un lugar alto. Y yo subí a un edificio alto, a la azotea de noche. Y yo empezaba a hablar con Dios y con ellos a la misma vez. Porque no tenía como un conocimiento. El conocimiento que estaba queriendo era un conocimiento del ocultismo. Y tú estabas confuso. Y yo estaba confuso. Y, hermano, yo vi cosas tan fuertes ahí que yo veía cómo la persona te aprobaba los resguardos ahí mismo. El demonio haitiano, así que te hablaban medio haitianao, el idioma haitiano, y ahí mismo te lo probaban con un machete o un puñal. Tú sabes que lo que tú estás hablando, Miguel, es muy, muy importante que se traiga a colación, porque una de las cosas es que la iglesia ignora las maquinaciones del diablo y del ocultismo. Y una de las cosas que nosotros muchas veces bajamos la guardia, no sabemos que, por eso es que tú hablabas a las 4 de la mañana, que te decían a esa hora que saliera en calle cruzada, ¿verdad que sí? En cruz de camino. Sí. En cruz de camino, y quisiera tal cosa para que tú tuvieras esa
fuera sanado. Sin embargo, vemos cómo Dios empieza a trabajar con los cristianos para que de madrugada empiecen a orar. Claro. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención, es que casi todos los días el Señor me despierta a las 3 de la mañana. Casi todos los días a las 3 de la mañana. Digo, ¿por qué a las 3 de la mañana? Pero cuando tú te pones a ver, yo busqué que a esa hora, mayormente, es que se hacen las mayores invocaciones satánicas. Exactamente. Lo que pasa es que la hacen porque esos son horas específicas donde se hablan portales dimensionales, portales espirituales donde operan mucho la fuerza de las tinieblas, ya que una hora que ellos entienden que una hora que no todo el mundo está en la calle. Tú sabes que el ocultismo siempre está aislado. Porque por eso se llama ocultismo. Casi nunca le gusta estar visible, siempre le gusta estar en lugares como oscuros, lugares donde no frecuente mucha gente. Para ellos no ser tan visto, detestado. Pero yo viví muchas experiencias en estos. Entonces, ok, Miguel, vamos ahora al punto. ¿Cómo tú eres libre después de eso? Porque el objetivo fue que a ti te firmaron, tú te dieron de baja por la situación de tu salud, de tu brazo, tú fuiste para recuperarte nuevamente a donde ese brujo. Ahora, ¿cómo tú eres libre ahora de esa situación? Y ahora porque tú eres un ministro de liberación. Ahora tú ministras de liberación, ¿cómo tú sales de ahí? ¿Cómo Dios trata contigo? Bueno, antes de ya yo retirarme de esa vida, yo conocí una persona que yo le dije, wow, yo siento como un llamado, siento como de entregarle mi vida a Dios, siento como que Dios me está llamando. Y cuando le hablo a esa persona me dice, no, vamos a llevarte a la iglesia, pero antes de eso, yo me encontraba como el siervo, de oída yo hubiera ido a Dios, pues no sabía que Dios era tan poderoso, tan fuerte. Yo pensé que era la tiniebla. Porque eso fue lo que tú experimentaste. Lo que yo experimenté primero. Luego de ahí, hermano Starling, antes de aceptar a Dios, me meto donde una bruja en San Juan. Cuando entro allá, oye, ¿en qué época? En una época donde un pariente mío hubiera muerto. Yo en pleno esa época entré de noche donde esa bruja, entré a su altar. Resulta que esa bruja, cuando entro a su altar, que estoy allí, dice ella, vamos a hacerte una oración. Digo yo, bueno, aquí está Dios, porque me va a hacer una oración. Y empieza la bruja a profetizarme cosas del evangelio. Oye, qué lo que era. Empieza a decirme, wow, te veo viajando a muchos países, te veo de muchos lugares. Y de repente empieza a caer una presencia de estas que caen en el oculto, que ponen a la gente loca a correr. Y ponen a uno a hablar lengua y de todo a danzar. Ahí cayó algo así mismo sobrenatural. Que yo sentí una presencia que nunca hubiera sentido en mi vida. Y la mujer me dijo así mismo, algo como que vino un ser como espiritual y la pegó como una potalita de la pared. La chocó así, ¡boom! Y le dijo, véteme de aquí porque no aguanto tu luz. Vete a buscar de Dios. Ay. Me mandó a buscar de Dios. Yo, bueno, aquí, ¿cómo que esta mujer me está mandando a mí a buscar de Dios? Vete a buscar de Dios, que no soporto la luz que hay en ti. Busca a Dios, muchacho. Luego de ahí ya digo, bueno, estoy en una playa y me encuentro así, digo yo, voy a tener que ir a aceptar al Señor de verdad, sí. Cuando llego a los caminos, encuentro una sierva que fue de gran bendición para mi vida, una profeta. Cuando esta profeta se aparece de donde yo me encontraba entrenando con un siervo de Dios que predicaba la palabra, que ahí ya yo empecé a desligarme del brujo porque él empezó a predicar que eso era malo y que Dios abominaba esas cosas y que Dios no estaba de acuerdo con eso. Y yo empecé a decir, wow, pero yo estoy mal. Yo no vuelvo más por ahí. Y dejé de asistir. Él me visitaba en los sueños, en revelación, que volviera, que sí se va a cumplir. Me daba persecución. A veces yo me despertaba, abría mis ojos y mi brazo se empezaba a dar golpes solo. Los demonios empezaban como a quererlo romper el brazo. Porque ya yo lo hubiera traicionado a ellos, me hubiera ido de ellos ya.
Empecé a sentir como persecución. la persecución y él se me revelaba, me iba a hablar en sueño. Vuelve, ven. Los mismos demonios me hablaban conmigo. Tú sabes que los sueños son un mecanismo también que Dios utiliza para tratar con los hombres de Dios. Resulta que cuando ya salgo de esa situación, que entiendo que Dios es bueno, que llega esa profeta, impacta mi vida y empieza a hablarme de mi vida entera y me desnuda la vida completa de parte de Dios, yo entonces empecé a decir, wow, el poder de Dios es más poderoso. Y que vi que un compañero mío cayó endemoniado. Y ella dijo, no, a él lo vamos a llevar a la liberación. Pero yo creo que estoy bien porque no caigo en una posesión Miguel, demoníaca. tú estás viendo, tú estás comparando porque tú viviste una experiencia de poder de brujería, Ajá. del ocultismo. Tú estás viendo el poder que tenía aquel brujo y estás viendo ahora en estos cristianos y tú estás diciendo, espérate, aquí hay algo mayor. Aquí hay algo más fuerte. Entonces dije yo tengo que tener de eso, yo quiero de eso. Yo voy a tener que buscar de eso, no sé cómo. Por eso es que los brujos, cuando se ven enfrentados por cristianos, ellos rehusan, porque ellos saben que te voy a explicar lo que dijo una vez un brujo de poder. Un brujo de poder decía que había un pastor en una iglesia, porque él agarraba y invocaba a su demonio. Y él decía, le dijeron a ese brujo, ¿cómo tú sabes cuando un pastor o una iglesia tiene poder? Dice, bueno, cuando yo invoco a los demonios no suben. No, es que hay una... Y él decía, el pastor, hay un pastor en tal lugar, que ese hombre tiene poder. Y en ese hombre está Dios. Y él le dijeron, ¿y por qué? Porque cada vez que yo voy a invocar mis identidades, no pueden subir porque el poder que hay en ese hombre es tan fuerte que opaca mi poder. Claro, eso es así. ¡Wow! Y que también el ocultismo, con referente a eso de medir fuerza, a veces le gustan sí medir fuerza, medir poder, porque mira, el objetivo de las tinieblas es tratar de impactarte por medio de algo, de atraerte, que tú veas, tú sabes que el ser humano en sí, cuando ve algo que se manifiesta, como wow. No, porque el ser humano en sí, aunque nosotros vivimos un cuerpo, el ser humano busca siempre lo espiritual. Claro, busca lo espiritual, pero el ser humano se fija más por lo que ve. Sí. Cuando el ser humano tú le muestras algo tangente, que tú pudiste hacerlo literal, lo convence más. Porque nosotros en nuestra humanidad no quedamos tan convencidos cuando las cosas suceden, pero vemos que sucede espiritualmente. Pero el ser humano, como vive una vida más en lo humano, se enfoca más desde esa perspectiva fisiológica. Ahora, Miguel, vamos nuevamente al punto porque el tiempo avanza. Sí. Cuando tú entonces visites iglesia, tú dices... No, cuando la profeta empieza a desnudar la vida, empieza a explicarme todo, yo veo que un compañero cae endemoniado. Ella dice, no, yo lo voy a llevar donde mi pastor. Que el pastor de ella hoy en día es el pastor que me instruyó, es el apóstol Olver Guardarramos. Okay. Cuando mi compañero llega allí, yo creo que no tengo problema. Él llegó a tomar llegó a tomar brebaje. Yo no llegué a tomar brebaje, gracias a Dios. Pero el apóstol Olver empieza a ministrarle liberación. A mí me llevan por algo. Vamos a ver. Yo siento como que él tiene algo porque la sierva no sabe nada y yo no quiero hablarle nada. Estoy callado. Cuando llega mi momento de que él me va a ministrar, que yo me veo recibiendo, tosiendo, vomitando, erutando y demonios soltándome en forma de grito, yo entonces empiezo a ver la realidad de toda la influencia que yo le abrí espacio, puerta. Y recuerda que yo te dije que llegó un día, porque era por sesiones, llegó un día que me llegó a liberar del dolor que tenía del hombro, que a pesar que fui operado, pero siempre continuaba con un dolor. Acuérdate que me entraron 3 agujas. Cuando él me ministra liberación, yo empecé a vomitar hilo y él me entró la aguja sin hilo. Tú sabes que la aguja simbolizan que se está cosiendo algo. Espérate un momento. ¿Tú vomitaste hilo? Hilo literal, hilo, de la operación que me hizo el demonio con las agujas. Empecé a vomitar hilo. Y el pastor, pues un sastre era un sastre que estaba el hombre.
Y ahí Dios empezó como a limpiar mi vida, a libertarme. Duró un proceso muy largo, alrededor como de 2 o 3 años, no recuerdo mucho. Pero era un proceso que yo nunca me rendía porque yo decía, porque yo entiendo ahora como ministro de liberación que si tu liberación, si tú hiciste muchas cosas, todo eso son legalidades demoníacas que los demonios van a tener sobre ti por cada cosa que tú hiciste. Para Dios es posible libertarte en un día, pero a Dios a mí quería darme una enseñanza. ¿Qué proceso duró tu liberación? Mi proceso duró alrededor de 2 o 3 años, porque yo hice demasiadas cosas, Starling. Bueno, tú hablaste del camino en las calles cruzadas. Yo no lancé nada más una sola vez. Yo creo que yo lancé más de 200 veces y iba así demasiada diablura, mi hermano. Entonces, yo creo que el tiempo en el cual duré tanto así, en esa liberación, dándome de una enseñanza, pero hay algo que un creyente tiene que entender. Cuando tú tengas un proceso de liberación, así como tú tenías la disposición de ir donde el diablo, a mí se me importaba. Yo venía de muchos kilómetros de lejos, de la capital hacia aquí a Jaina, y yo decía, pero si para el diablo yo iba hasta el fin del mundo, ¿por qué para Dios yo no puedo ir para el fin del mundo? Ahora tú te has entregado en el Ministerio de Liberación, Dios te usa en el área de Dios me usa en el área de liberación, y yo me encargo de que la gente que el apóstol me envía, que vienen donde mí, yo le saco el jugo ministrándole. Y tú que viviste el ocultismo, sabes cómo operan los demonios. Sé cómo operan los demonios y sé cómo trabajar con la vida de la persona, porque esto es Starling. La liberación no es nada más de tú expulsar. Porque Jesús le dijo claro a los discípulos, ¿hasta cuándo dejaré de estar con ustedes? ¿Qué era lo que le dijo Jesús a ellos en pocas palabras? ¿Hasta cuándo yo les voy a seguir enseñando? Enseñando cómo es que se hace esto. Porque Jesús, a pesar de que de los discípulos, Jesús era quien le enseñaba, lo instruía a ellos en lo que es la liberación, no podían hacer nada los discípulos. Y por eso Jesús se molesta, ¿hasta cuándo yo estaré de estar con ustedes y de enseñarles cómo es el asunto? Wow, Miguel, la verdad es que tú has hablado algo muy profundo. Y a veces los ministros, perdón que te interrumpa, a veces los ministros piensan que dame expulsar el demonio y no se sientan a hablar con la persona, a dialogar con ellos. ¿Por qué viniste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué hiciste? Porque dicen los expertos que para una buena liberación tiene que haber una gran confesión. Porque no todo Dios te lo va a revelar. No todo al ministro que ministra liberación Dios le va a estar dando todo así. Esto. No siempre, hermano. Por eso uno en la liberación es bueno preguntar qué hiciste, en qué te movías, qué no hiciste, qué te comiste, qué te tragaste, qué te hizo el brujo, qué no hizo. ¿Por qué tú estás pasando por ese proceso que no puedes dormir? ¿Por qué estás sintiendo eso? Siempre como ministro de Dios de liberación hay que buscar indicios, porque esos indicios son los que me van a ayudar a romper en tu liberación, a tú dar como con el clavo, como dicen muchas personas. Wow, Miguel, de verdad que he quedado impactado con tu testimonio. Y quise traértelo así, mezclado con la liberación, porque he hablado mucho de mi testimonio, pero es bueno hablarlo desde la perspectiva también de la liberación. Sí, porque dijiste algo, lo que tú hacías, cuál fue el objetivo tuyo y cómo tú quedaste atrapado en el ocultismo y cómo Dios entonces usa una profeta para traerte aquí donde el apóstol Olver, el bueno, y que tú y ser liberado y que luego liberado. Y tú botaste hilo y tú decías que a ti te pusieron 3 agujas. Y sin hilo. Sin hilo. Sin hilo, para que tú veas, porque las tinieblas siempre suelen usar simbolismo para poder hacerte algo, un efecto físico. Entonces, cuando yo empecé a ser instruido por el apóstol Olver, él se sentó conmigo a enseñarme. Primero desde la perspectiva del conocimiento, que es una posesión demoníaca, que es una semiposesión. Quizá la Biblia no te arroja mucha luz de lo que es una semiposesión, pero sí hay casos que podemos tomarlo como una semiposesión, porque en ocasiones Saúl, cuando era atormentado por los demonios, David tenía que tocar ¿el qué? El arpa. El arpa. Entonces, ¿cómo se encontraba Saúl?
que mandaba a buscar a David para que tocara el arpa cuando estaba siendo atacado, porque estaba en un estado consciente, en una semi, porque si no hubiera estado poseído por completo, no lo manda a buscar, porque no tiene razonamiento. Entonces, la palabra semi, que tú la puedes buscar en un diccionario, semi, lo que significa no tomar por completo. Miguel, yo he visto que tú has aprendido mucho, tienes mucha sabiduría, cómo trabajar, porque en lo que te he escuchado, cómo tú identificas las cosas espirituales. No, porque tú siempre perseguiste eso. Sí, no, lo que pasa es que, aparte de que Dios te va enseñando y te pone a alguien al lado que te educa en lo que es la liberación, tú empiezas a leer libros, a estudiar, y esa persona empieza a inducirte. Por eso me gusta mucho, quizás muchos que están ahí no entienden la palabra exorcista, y la palabra exorcista lo que significa echar fuera, expulsar. Lo toman de que por los conjuros, por las cosas, los ritos que hacen los sacerdotes. Pero si hay algo que me gusta desde la perspectiva de ellos, es que ellos se enfocan desde una perspectiva no tanto de lo práctico, sino de un conocimiento, de estudiar historia, de estudiar a fondo, porque ahora mismo yo me puedo sentar con alguien aquí y hacerle una simple pregunta y decirle, ¿de dónde viene el término brujo? Porque nunca ha existido el término brujo. Siempre en la antigüedad y en aquellos tiempos de aquellos siglos 2, 3, 1, lo que en la Biblia no aparece ni bruja ni brujo. Luego fue que se le dio un modernismo en Europa, Hablando lo adivino, en muchos siglos, se le empezó a dar como ese nombre de bruja, porque no sé si tú has visto historias que habían personas que cazaban brujas en aquellos tiempos antiguos, en aquellos siglos, en la antigüedad, se le daba caza a la bruja. Entonces se agarró ese término porque en esos tiempos las que practicaban la magia siempre eran mujeres. Y por eso se le adoptó en el modernismo ese nombre, brujería. Pero eso nace desde la antigua Europa y de allí se utiliza ese término. En la Biblia tú no vas a encontrar el término bruja, ni brujo. Tú lo que vas a encontrar divino, hechicero y agorero. Agorero. Entonces, hoy en día se le da esa interpretación. Por eso es bueno estudiar. Bueno, Miguel. Porque no es tú sentarte aquí y decir, sí, que yo saqué al diablo, que yo declaré en el nombre de Jesús. Hay que prepararse. Hay que tener una preparación, una base. Bueno, tú lo dijiste, cuando eras pelotero, tú te preparaste para que te firmaran. Es decir, en todo hay que prepararse. En todo hay que prepararse, también en lo espiritual, porque hay veces que el espíritu que está en el cuerpo, ¿cómo tú te das cuenta que un demonio lo soltó a una persona si no es Dios que lo revela? Porque a veces tú le puedes orar, pero al otro día y puede esconder ahí. Y se puede esconder, al otro día tú hallas el mismo demonio, eso turbate, pues no tengo, Dios no me usa, no tengo autoridad. No es que no tiene autoridad, es que hay legalidades que tú no has roto, que todavía están en la vida, que todavía el demonio ejerce un dominio y dice, no, yo volví porque tú no rompiste tal legalidad. ¡Wow! Miguel, mira, gracias por estar aquí en este canal. Vamos a tener que hacer otra segunda parte. No, hay que hacer otra. Es increíble lo que he escuchado ahora de cómo tú, después de ser pelotero, de pelotero al ocultismo, cómo tú te metes tan en fondo al ocultismo, cómo tú querías ese poder, pero luego ves que entonces llega un momento en que te llevan a la iglesia y tú ves que hay un poder mayor. Que hay un poder mayor. Ya yo quiero de ese poder y ahora tú eres ministro de liberación. Exactamente. Hermano, Dios le bendiga. De Dios. Dios le bendiga. De Dios. Miguel, da tu canal aquí para que me pueden buscar como el evangelista Miguel Montero o como Miguel Montero en mi plataforma de YouTube. Así que le bendigo a toda la audiencia. Gracias, Stalin, por permitirme estar aquí en tu espacio. Que sé que este no será, dame el único video. Amén, no, vamos a tener que hacer. Y yo voy para el canal de Miguel a hacer también un contenido de hablar de mis testimonios también. Dios le bendiga, hermano. Suscríbase, comparte, denle like y será en otra ocasión. Shalom.